Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta charla con nombre Cigarrillos Electrónicos Realmente Seguros. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Cristian Goyeneche. Él es médico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y residente de primer año de Medicina Familiar. Además, es tutor coordinador del CEF de Medicina Familiar. Le damos paso para que dé inicio a su charla. Un buen día para todos. Muchas gracias nuevamente pues a Laura y al CEF, este grupo de interés en medicina familiar, por la invitación a exponer este tema, ir variando un poco lo que es como tal lo que nos llamamos del ciclo de fundamentación y ir tocando pues otros temas algo más clínicos, algo más de actualidad, pues entre todos nosotros. Mi nombre es Cristian Goyeneche, como les puso Laura, soy médico general de la FUDS y ahora soy residente también en medicina familiar. Y entrando pues en los temas, tengo que aclarar mi conflicto de intereses acerca de este tema, que soy usuario de vapeador como tal y pues que ninguna empresa como tal patrocina esta charla, se realiza con fines académicos y de ninguna manera es para incentivar o desmeritar el uso, solamente es mostrar algo de evidencia que hay sobre esta nueva tendencia que tenemos entre los jóvenes al uso o al consumo de nicotina con diferentes dispositivos, ya sea el cigarrillo convencional o los cigarrillos electrónicos o los medicamentos que pues también contienen nicotina, que son la base médica que existe actualmente para tratar este tipo de adicciones. Vamos a hablar un poco de la historia, de cómo llegaron estos dispositivos, algunos conceptos básicos pues de esta charla, cómo funciona la nicotina en nuestro cuerpo, algo de farmacocinética y farmacodinámica y vamos a hacer la comparación entre todos los dispositivos, incluso el cigarrillo convencional, algo de epidemiología y pues todo lo que encierra el problema de los cigarrillos electrónicos, pues para nosotros los jóvenes más que todo y las personas que están buscando una alternativa para dejar de fumar. Entonces, básicamente cuando llega el cigarrillo electrónico, pues a la cotidianidad, todo inicia en China, cerca del 2003, donde pequeñas fabricantes empiezan a crear dispositivos para inhalar sustancias que no se especifica bien, eh, empiezan como con agua, alcoholes y demás, y empezar a mezclar estas sustancias y generar lo que son los cigarrillos, pues los primeros que se conocieron en el mundo. Cerca del 2006 llegan a Estados Unidos y Europa. Ya tenemos una comercialización, como por decirlo así, más activa y algunas de las empresas grandes de tabaco tradicional o convencional empiezan a comprar estas empresas, básicamente las que producen los dispositivos, para empezar como tal a también acaparar esa parte del mercado que pues para ellos se está volviendo una competencia. Cerca del 2015, Juul, que es una de las marcas de cigarrillos electrónicos, llega al mercado y se popularizan en todo el mundo, inician pues en Estados Unidos y luego pasan a ser parte del comercio europeo y se vuelve muy popular en los jóvenes. Cerca del 2017 empiezan a ver los primeros casos de enfermedades asociadas al vapeo y en este tiempo pues se empiezan a ver como todas las regulaciones y todas las problemáticas que ha desencadenado este proceso que pues llevaba mucho tiempo sin ser conocido y que muchas personas no conocían como tal y nunca se había usado. Cerca del 2020 ya empiezan a haber políticas de regulación en Europa y México y muchos países empiezan a activar alertas acerca del comercio como tal de estos dispositivos porque era tierra de nadie como tal tenerlos o usarlos. Y no había una regulación propiamente dicha, ni como dispositivo médico, ni como una alternativa al tabaco. Entonces, todo esto radica en esta parte de la historia. Y actualmente, pues, ya es muy común ver en la calle, incluso cuando salimos a las discotecas, que dentro de espacios cerrados los dispositivos o los cigarrillos electrónicos están permitidos y se ha vuelto como algo muy cotidiano para nosotros verlos en la calle y demás. Antes era muy raro y por su precio y demás, no eran de fácil acceso para todos. Básicamente aquí vamos a tener cuatro conceptos. Fumar, que es
inhalar cigarrillo convencional, vapear, usar alternativas al cigarrillo, pues, que sean eléctricos, por decirlo así. Tabaco como la sustancia o el componente que contiene la nicotina, o la sustancia que tiene la nicotina, pero básicamente la nicotina, pues como podemos ver aquí en esta hermosa flor, es de donde sale, con su fórmula química y demás. Y a pesar de ser un producto natural y que incluso nosotros podemos sintetizarla porque tenemos receptores nicotínicos a nivel de la acetilcolina, lo encontramos en otros alimentos y no es raro verlos, pero en muy pequeñas cantidades diferente al tabaco, como lo son en los pimentones, en la berenjena, en el tomate, en algunas preparaciones o en algunos tés, coliflor y en algunos tipos de como papa y demás, o de tubérculos. La nicotina pues viene de la planta del tabaco donde tiene pues mayor concentración. Estas pues llevan un proceso de secado cuando se terminan de cultivar y de madurar como tal, luego se trituran y se pueden ver aquí en la imagen de la izquierda cómo quedan después de todo este proceso como de, de que se seque la hoja y quede pues como apta para el consumo. En la farmacocinética de todo lo que engloba pues ingerir nicotina, ya sea de cualquier forma, en el cigarrillo convencional o con los dispositivos electrónicos, vamos a tener que apenas ingresan por la vía inhalada y pasa a los receptores, llega a lo que es la zona tegmental ventral. Allí se va a unir pues el receptor de acetilcolina de tipo nicotínico en la subunidad beta 2. En esta se va a producir una liberación del receptor activando el mecanismo de acción basado en lo que es el neurotransmisor de dopamina. En él vamos a tener que pues viaja al núcleo accumbens y empieza como tal un círculo vicioso, literal, en el que hay un circuito de recompensa y de liberación pues, de la sensación de que genera la satisfacción de haber fumado, donde se activa el hipotálamo, baja el núcleo accumbens, a la amígdala, y luego cuando se llega a ver una cesación de este estímulo, el cerebro va a entrar como en un síndrome de abstinencia corto y va a pedir como tal más estímulo por parte de la nicotina. Ahora bien, vamos a empezar a hacer la comparación de lo que son los cigarrillos convencionales y los cigarrillos electrónicos. Un cigarrillo convencional de los que vemos normalmente en la calle, pues básicamente antes de que se queme, su contenido de nicotina es de 8 miligramos, pero solamente de forma inhalada y dependiendo de la persona también cómo fume, se logra cerca de 1 a 2 miligramos en el cuerpo. Hay que tener en cuenta que pues hay varias preparaciones, que son mentolados y demás, pero básicamente en la mayoría de la cantidad de cigarrillos el contenido va a ser este. ¿Y cómo funciona este cigarrillo? Pues básicamente por combustión, donde pues iniciamos o se prende lo que es la punta del cigarrillo donde está la columna de tabaco y se inhala a través de ciertos filtros y dependiendo pues de la compañía y demás, las mezclas que tengan estos tabacos o los tipos de cultivo van a variar en su esencia, en su sabor y demás, o incluso en lo fuerte que pueden llegar a ser. ¿Qué tiene un cigarrillo convencional? Pues básicamente su principal materia prima va a ser la nicotina, pero se han detallado más de 5.000 otras sustancias. Las más peligrosas que podemos ver va a ser el alquitrán, el cianuro de hidrógeno, el formaldehído, el plomo, arsénico, amoníaco, elementos radiactivos como uranio, benceno, el monóxido de carbono como producto de la combustión del papel básicamente, nitrosaminas específicas del tabaco, que también las podemos ver en todos los procesos o en todos los oncogenes que se pueden desarrollar en la fisiología o en el desarrollo del cáncer, y hidrocarburos aromáticos policíclicos que también contribuyen como tal a la formación del cáncer a futuro. En este caso, pues estaríamos hablando del cáncer de pulmón, el cáncer de garganta, incluso el de esófago en algunos casos. Hay otros cánceres pues, que también se asocian con el tabaco, que es el cáncer de testículo y de ovarios, y por eso en la mayoría de las cajas podemos ver este tipo de regulación, o por lo menos en Colombia manejan ese tipo de etiquetado para prevenir. Ahora, sobre los sistemas electrónicos de entrega de nicotina o cigarrillos electrónicos como los conocemos normalmente, tenemos que básicamente hay
híbrido entre lo que es un cigarrillo electrónico y un cigarrillo de combustión controlada, que esto es pues la marca más conocida, pues por lo menos en Colombia, que es hecho pues, por una de las tabacaleras más importantes del mundo, en el cual pues tenemos un cartucho precargado con una cantidad menor de tabaco que tiene pues impregnado algún tipo de sustancias muy similares a las que se usan en los líquidos de preparado de los cigarrillos electrónicos. Y básicamente, pues estos cigarrillos en su composición sin combustión van a tener un miligramo de nicotina y solamente llega a ser 0,5 lo que se logra inhalar cuando se termina el cigarrillo, o sea, cerca de la mitad de lo que era un cigarrillo convencional. Aparentemente, bajo la norma de la FDA en el 2020, solamente la FDA había aprobado este dispositivo como una forma menos segura, menos riesgosa, perdón, de fumar, pero pues nunca se catalogan como un dispositivo médico ni como un tratamiento efectivo para dejar de fumar. Es solamente una alternativa donde no se ve como tal una combustión eh, descontrolada, sino que con esta barrita se da una temperatura promedio siempre y el cigarrillo se calienta. Aquí podemos ver entonces cómo está o las diferencias básicas en lo que tiene un cigarrillo de combustión controlada, lo que es un cigarrillo convencional. Vemos que es mucho más pequeño, que al igual que un cigarrillo convencional cuenta con varios filtros, pero que pues la columna de tabaco como tal no pasa del 1,5 cm comparado con el de cigarrillo convencional que tiene cerca de 4 centímetros o 3. Y pues a medida que va siendo más distal como tal, a la punta los filtros son más densos y de otros tipos de textura que pues, permite como tal eh, como mejor agarre y permitir que no pasen todas las partículas propias del tabaco. Ahora bien, cuando se termina de usar un cigarrillo de estos, y es muy similar a cómo queda un cigarrillo del tabaco convencional, aquí no, como podemos ver el papel no se calienta, incluso el papel fuera o dentro de él con el que tiene más contacto el tabaco es una lámina de aluminio, por eso el papel no se quema como si pasa en el cigarrillo convencional, y aquí podemos ver cómo van quedando los filtros a través de la columna de tabaco y después de haberlo usado de forma inhalada. No se logra quemar como tal todo el tabaco que se usó. Y miren que es una muy pequeña parte lo que hay como tal de tabaco en este tipo pues, de dispositivos básicamente. Ahora los cigarrillos netamente electrónicos pues van a funcionar pues con una batería obviamente, van a tener un sistema electrónico con un microprocesador que va a regular y va a permitir que por medio de este atomizador donde hay una presencia de un líquido que puede variar como tal en sus concentraciones, en sus esencias y sus sabores, y esto va a calentar una resistencia que tienen pues básicamente hay muchas empresas y juegan con los metales, pero hay níquel, titanio y metal convencional, incluso acero, y al inhalar con la boquilla y dependiendo pues del tipo de dispositivo y su botón o su forma de accionar, va a salir pues el vapor que genera este líquido que está concentrado en esta cápsula. Obviamente pues el cigarrillo electrónico va a tener nicotina. En los líquidos normalmente aptos o que se han desarrollado para el vapeo tienen glicerina vegetal y propilenglicol. Son sustancias que tienen autorización como tal para ser ingeridas, pero no inhaladas. Entonces, aquí hay una brecha grande en lo que es pues, un consumo inhalado versus una aprobación que solamente sea, por decirlo así, oral o comestible, por decirlo así. Y pues obviamente en la composición del líquido hay saborizantes, que es como el plus que tiene o lo que más pega en los cigarrillos electrónicos porque hay cerca de 5.000 sabores básicos y las mezclas entre ellos y hay sustancias o sabores como tal famosos como Coca-Cola, de algunos licores, bebidas energizantes y demás, y varían entre mentolados, frutas, cremas, postres, y eso es lo que genera como mayor eh, adicción y gusto y porque pues no deja un olor en el ambiente cuando se vapea por lo general. Entonces los cigarrillos electrónicos o los líquidos como tal hay de dos tipos.
por lo general los líquidos clásicos son los que son de base libre, o sea que estos tienen glicerina y propilenglicol en mayor concentración o mayor cantidad en la solución, y dependiendo pues de la variación y lo que se ha tratado de estandarizar, tenemos al 3%, que significa que en este tanque, por ejemplo, que le caben 3 mililitros, tendríamos una concentración de 9 miligramos en un tanque completo. Si está al 6, pues serían 6 mililitros por 3 que le cabe a este tanque, serían casi 18, y así sucesivamente. Hay tanques mucho más grandes, dispositivos que son muy enormes, que son para espectáculos y realizar como tal competencias, pero básicamente en el mercado se consiguen en el estándar, son de 3, e incluso en la normativa europea se logran ver solamente líquidos tanques con capacidad hasta el 2.5 mililitros. Son de los pocos países que tienen como tal una normatividad para, para la cantidad de líquido que se puede vapear en un solo dispositivo. Y las sales de nicotina, que son las que ahorita más han tenido auge y son las que más vemos en los jóvenes. Creo que esta marca la pueden de pronto ver mucho aquí en Colombia. Y básicamente aquí no tenemos como tal una base de nicotina, sino que tenemos nicotina pura en forma de sal líquida. Y en ella, pues las concentraciones son mucho más altas para poder tener en una cápsula muy pequeña lo que es el contenido de nicotina pura. Entonces, en estos dispositivos se va a ver mucho menor humo o vapor como tal que comparado con los del líquido de base libre, y esto los hace pues más atractivos dado que pues son más útiles, son más prácticos de llevar comparado con los de base libre, que sí producen gran cantidad de vapor y no son tan fáciles de llevar ni son tan portátiles. Ahora, básicamente, ¿qué componentes nocivos? Pues también tenemos en los cigarrillos electrónicos nicotina como la base de todo el componente de que tenga algo tabaco, estaño, níquel, que son los componentes de las resistencias, el cromo, el manganeso, que siguen siendo los metales de las resistencias, arsénico, nitrosaminas como productos de combustión, y algunos metales compuestos orgánicos y compuestos fenólicos, aunque hay algunas asociaciones más que esto por los metales compuestos que se pueden generar en la combustión de estos, pues no tenemos en teoría gran cantidad de carcinógenos comparado con el cigarrillo convencional. Ahora hay un apartado diferente en lo que son estos tipos de cartuchos que son con CBD y THC, que son pues los derivados propiamente de la marihuana o del cannabis, que estos tienen, pues en el nombre comercial se le dice WAS, y también vienen como en cápsulas, pero a diferencia de que aquí no tenemos propilenglicol ni glicerina vegetal, aquí tenemos es miel que se mezcla con el aceite propio del cannabis, y pues dependiendo del dispositivo se pueden llegar se usan de la misma forma, vapeándolos y pues teniendo los efectos propios no del carácter nicotínico, sino del cannabis. Dependiendo de su concentración, se logra más relajación o más efectos psicoactivos, pero básicamente tienen la misma modalidad de función, pero son en su componente químico es diferente a lo que es un líquido normal en base de nicotina. Por supuesto, ya es un tema mundial. En Estados Unidos, de agosto a la fecha, han muerto 9 personas por el uso de estos cigarros electrónicos, pero sobre todo se tiene detectado, y son más, pero se tienen detectados ya seguros al menos 530 personas con enfermedades directamente relacionadas con el uso de este vapeo. La información es de Farah Reach. Su nombre es Simaj Herman. A los 15 años comenzó a vapear un cartucho diario con la cantidad total de nicotina igual a la de un paquete de cigarrillos. Esto la llevó a estar a punto de morir por una falla en los pulmones. Cuenta cómo a los 16 años de edad comenzó con náuseas, incapacidad para comer y dormir hasta no poder respirar. Incluso tuvo que ser puesta en coma inducido por una semana. Según sus médicos, las radiografías mostraron inflamación y acumulación de líquido en los pulmones. Pretty much, I knew what it was before anyone else did. Why can't people breathe most of the time? They smoke. I was vaping. Like, while I was doing it, I had no idea that that's where it would lead me. But once I was in that position, I knew pretty much immediately that that's what it was. Simaj ahora tiene 18 años. Dice estar fuera de peligro e inició una campaña para desalentar el uso de los cigarrillos electrónicos.
En su cuenta de Instagram compartió estas imágenes, mientras que permanecía conectada a un respirador desde la cama de un hospital en Los Ángeles, California. Con la esperanza de que su historia se hiciera pública, pensó en compartirla para evitar que se repita. Pidió a sus seguidores tomar medidas y alertar a familiares y amigos de los riesgos, con el lema, no dejes que el vaping gane. Por supuesto, ya es un tema mundial en este. Listo, ahí podemos ver una de las noticias que empezó cerca del 2017 sobre este tipo de dispositivos y que prendió todas las alarmas. Y el último dispositivo que falta por analizar es este, que de pronto sea un poco más común entre todos, que es la narguila. En esta pues también se va a usar tabaco, también en nicotina, incluso hay personas que lo mezclan con alcohol, trago, marihuana y otro tipo de sustancias, pero pues básicamente en su esencia o en su uso normal lo que tiene es miel, saborizantes y obviamente pues también tiene impregnaciones de tabaco para contener o tener como tal el efecto de la nicotina. Aquí también se usa en la combustión pues medianamente controlada y eh, evaporar agua o alcohol dependiendo pues de cómo se vaya a armar como tal la narguila y pues los sabores que vayan a usar. Pero pues es el mismo concepto, solamente que aquí no tenemos como tal nada electrónico, sino es un carbón encendido que produce la combustión. Hablando ya un poco de estadísticas como tal, en el 2014 pues el uso de cigarrillos electrónicos era muy poco conocido, apenas estamos hablando que en el 2015 estaban llegando como tal a ser un fuerte en ventas. Cerca del 3.7 de las personas en Estados Unidos lo habían probado o estaban usando cigarrillos electrónicos. Y cerca de lo que es el 2017, cuando empezaron a verse los primeros casos de enfermedades asociadas al vapeo, pues sí hubo una disminución como tal. Ya después del 2018 y antes de la pandemia, se empezaron a ver que se triplicaba como tal su uso y cerca del 9.3% de las personas en Estados Unidos empezaba a usar los cigarrillos electrónicos y lo lograba ver como una forma para dejar de fumar. Después de esto, vamos a ver lo que son las estadísticas en los jóvenes. Aquí tenemos algunos de los famosos que por lo general hemos visto fumar. Caso más reciente va a ser el de James, una de las estrellas de nuestra selección, usando un dispositivo de vapeo, como lo pueden ver ahí en sus manos, Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Ahora bien, en las estadísticas, pues que van hasta el 2019, porque se perdió como tal mucho el seguimiento cuando empezó la pandemia, es que pues en la población joven, por lo menos los que están en secundaria en Estados Unidos, algunos habían probado, o la tendencia era haber probado más que todo cigarrillos electrónicos. Afortunadamente, la gran mayoría nunca había probado el cigarrillo y muy pocos habían estado en contacto con el cigarrillo como tal convencional o con formas alternativas como son la pipa, la juca y demás. Pero pues ya aquí en el 2019 ya vemos como la tendencia de que cerca de como más de un cuarto de la población adolescente en Estados Unidos ya había empezado a usar como tal los cigarrillos electrónicos. Y siendo igual un dispositivo electrónico, no solamente las sustancias peligrosas que pueden contener o su composición pueden ser peligrosas, también las lesiones que se pueden ver porque estos dispositivos exploten, se usan baterías inadecuadas y demás, pueden generar pues de traumas faciales, quemaduras de segundo o tercer grado, incluso pues pérdidas de falanges y demás, o quemaduras pues importantes aquí en extremidades como lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es la problemática y qué es lo que nos preocupa como tal en los jóvenes? Básicamente que los jóvenes están iniciando no desde un punto cero como tal, desde alguien que venga como tal del cigarrillo convencional, sino que están teniendo su primer contacto con la nicotina y a generar dependencia de ella con estos dispositivos. La idea o cuando se planteó al principio el uso de los cigarrillos electrónicos era usar una alternativa al tabaco convencional, al cigarrillo convencional, pero no se está viendo eso. Se está viendo es que estamos creando una nueva adicción a partir del cigarrillo electrónico y como tal los mismos efectos adversos que se pueden producir eh, al usar el cigarrillo convencional. Y estamos normalizando el consumo de este y es básicamente porque en algunos estudios se ha comprobado
o se han detallado en algunos casos que no existe fumador pasivo cuando se usan cigarrillos electrónicos, pero pues no hay una investigación o un estudio o un ensayo que compruebe esto fielmente, pero sí lo hemos normalizado, por eso en espacios cerrados, como decía al principio, se puede ver que las personas fuman o usan cigarrillos electrónicos y no hay ninguna restricción y no lo vemos mal, pues primero porque no huele, o si huele tiene un olor pues, satisfactorio que no molesta a las personas que están alrededor. Incluso el humo no logra ser como tan espeso y ni tan incómodo para las personas que están al lado de nosotros. Ahora bien, ¿cómo lo podemos plantear? Cerca si es una herramienta para dejar de fumar, o sea, la persona que ya viene del tabaco convencional y quiere dejar de fumar y no ha encontrado alternativas o no le han funcionado los medicamentos ni la terapia psicoconductual y demás para dejar de fumar. Entonces aquí tenemos el punto en el que el fumador convencional prueba la terapia cognitivo-conductual, de que tal vez no le funcione, si le funciona y deje de fumar. La persona que inicia con farmacoterapia para manejar pues, la ansiedad, la adicción y demás y logra dejar de fumar. O la persona que coge el rumbo del cigarrillo convencional, pasa al cigarrillo electrónico. Simplemente si hace la misma conversión a cigarrillos, está reduciendo como tal su consumo, dado que estamos mirando que un cigarrillo que se logra ingerir máximo 2 miligramos y ahora está ingiriendo menos del 0,5, ya sea con uno de combustión controlada o un cigarrillo electrónico, pues sí hay evidentemente una reducción como tal en la cantidad de nicotina que está entrando a su cuerpo, sin dejar el hábito como tal de tener algo en la mano que genere vapor, cosa que ni con la terapia ni con los medicamentos como tal logra quitar como esa costumbre o esa adicción a tener algo en la mano y hacer como la dinámica social de estar fumando. Y en este transcurso, muchas personas logran una cesación, o sea, hacen una terapia controlada de cigarrillo convencional, electrónico, reducen su consumo, mejoran y logran dejar el cigarrillo y nunca vuelven. O personas que por el contrario, al verlo como una alternativa y que su salud en parte logra cambiar un poco, continúan en el cigarrillo electrónico. Pero también, como todo, no todos los cigarrillos electrónicos son de fácil acceso y personas que pudieron empezar en el cigarrillo electrónico no logran mantenerse y vuelven a recaer al tabaco convencional, dado que pues económicamente tiende a ser más barato, por lo menos en países de Latinoamérica, comparado en Estados Unidos, que logra ser incluso más económico tener un cigarrillo electrónico que comprar una caja de cigarrillos convencionales. Y ahora, ¿quién regula, pues, como tal, los cigarrillos electrónicos en este momento? Pues a nivel mundial no hay ninguna normatividad, no hay nadie, ninguna ente global como tal que pueda o que haya tenido como el deber de regularlos. Entonces, todo se deriva o se descentraliza a cada país, a cada territorio. Entonces, por ejemplo, en el caso del Royal College of Physicians Tobacco Advisor en el Reino Unido, ellos crean como tal una cartilla y tienen una dinámica muy diferente a lo que es la parte occidental sobre el consumo de cigarrillos electrónicos. Ellos, aunque no lo aprueban básicamente como un dispositivo médico, tampoco lo satanizan y prefieren que la persona, a pesar, concentrado pues en sus estudios, en lo que han visto, que logra mejorar como tal las tasas de incidencia en lo que es hospitalizaciones, EPOC, cáncer de pulmón y demás, que a pesar de no ser un vicio como tal adecuado, logra ser de menor riesgo que el cigarrillo convencional. Es de los pocos países como tal que tienen un tipo de política así, basada en el consumo de bajo riesgo, pero entendiendo que sigue siendo perjudicial para la salud. En Estados Unidos, pues como tal el que regula todo esto es la FDA. Ellos pues nunca se han pronunciado, incluso han dado a las tabacaleras, a los productores de los cigarrillos electrónicos, alternativas para que se presenten, para que muestren cómo funcionaría un dispositivo médico, pero al ser tan difícil de controlar, de realizar un estudio, de probar un dispositivo como tal, estandarizar toda esta dinámica, por lo que decía, los líquidos tienen muchísima variación en sabores, en concentraciones y demás. Ha sido muy difícil que alguno pase como tal los filtros que ha propuesto la FDA y también enmarcado en que las tabacaleras tampoco les conviene que los cigarrillos electrónicos tengan una regulación como ellos, porque entraría la competencia como tal entre los cigarrillos convencionales y los cigarrillos electrónicos.
Otros países, como la Unión Europea, tienen cierta normatividad acerca de la cantidad de envases, las marcas que tienen que tener los líquidos de vapeo como una advertencia y la venta en la distribución para menores de edad, pero sigue siendo algo que no está completamente regulado y que por ningún medio en ningún país como tal se ha logrado definir como un dispositivo médico para tratar de dejar de fumar. Ahora bien, en Colombia, pues básicamente no tenemos nada. En el 2009 pues se creó como tal las políticas públicas para poder estimular o tratar de que las personas no fumen y crear estas políticas para evitar que se fumen en sitios cerrados y demás, pero todas se enfocaban al tabaco, dado que los cigarrillos electrónicos no vienen completamente, no se derivan del tabaco, sino de la nicotina pura, no entrarían en esta regulación. Y básicamente en el 2018 el Instituto de Evaluación Tecnológica, la Fundación Colombiana del Corazón, entre otras asociaciones, hicieron este documento que se llama Opciones en Colombia para la Regulación de Sistemas Electrónicos. Esto es un policy brief, esto quiere decir que es un resumen ejecutivo hecho por varias asociaciones médicas para explicarle a las personas que legislan en el país la situación actual y qué estudios o qué evidencia hay como tal en cigarrillos electrónicos. Pero aunque se hizo algo mediático y toda esta parte en el 2019-2020 acerca de los cigarrillos electrónicos, pues nunca se llevó como al Congreso, a toda la parte de regulación y simplemente sigue siendo un tema que nadie ha tocado y que nadie ha regulado como tal en Colombia. Desde hace muchísimo tiempo se ha hablado, pues teniendo como enlace con la idea de Reino Unido sobre la política de reducción de riesgos y daños y lo hemos visto básicamente en otros programas como lo es el consumo responsable de opioides o opioides inyectables, donde hay clínicas como tal para que las personas tengan un consumo como tal controlado de sustancias psicoactivas y se evite como tal las lesiones o las cosas secundarias que se pueden llevar eh, por un consumo irresponsable. Esto pues se enmarca desde el 1920 y hace muchísimo tiempo se trataba de hablar de este tema como un enfoque de salud pública, de permitir a las personas que consuman algo que hace daño, comparado con permitir a las personas que bajo un ambiente controlado consuman algo que no les afecte tanto su salud, pero pues que aún no logra tener como tal una forma o una adaptación a todo el público en general, pero que no solamente se ha usado con opioides, sino también con VIH, con hepatitis B y con otro tipo de sustancias, tanto legales y ilegales, teniendo en cuenta que pues, el cigarrillo convencional, a pesar de que nos hace daño, se considera una droga legal y que pues, contribuye pues, al pago de impuestos o tiene muchísimos impuestos como tal, que por lo general van a la salud. Pero pues no representa una dinámica buena en salud pública seguir permitiendo el tabaco cigarrillo convencional si no tenemos alternativas de consumo de bajo riesgo como lo que se ha planteado desde la creación del cigarrillo electrónico. Aquí en este es una parte del resumen ejecutivo que les mostraba del 2018. Aquí pues podemos ver que la mayoría de países pues no cuentan con una regulación ni les interesa ni han planteado nada acerca de esto. Y algunos países sí han planteado tener como varios tipos de opciones. Entonces podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una regulación de los dispositivos electrónicos, pero los categorizan como si fueran derivados del tabaco. Otros países un poco más radicales, como es Australia, donde no permiten, no hay venta, todo está prohibido, tanto la fabricación, exportación, comercialización y demás de cigarrillos electrónicos. Y en Colombia, pues no tenemos nada, no hay regulación, no hay nada, nadie ha hablado de esto. Y en países pues más cercanos, como lo va a ser Venezuela, incluso Brasil, sí hay una regulación y se intenta ver como un dispositivo médico, como una forma de terapia de cesación tabáquica, pero pues no tienen una regulación estandarizada y como hay tantos dispositivos en el mercado, es muy difícil como estandarizar el consumo y poder hacer un estudio como tal de cuál es la mejor dinámica para intentar proyectarlo como un dispositivo médico para dejar de fumar. Porque si lo comparamos con una pastilla de nicotina, pues al igual que el cigarrillo electrónico también estamos administrando nicotina, solamente que pues en los excipientes van a ser
lo que lo haga cambiar. Entonces, bajo la luz de la evidencia, en los pros solamente hay un artículo y básicamente pues también se deriva del Reino Unido, donde en algún momento en el 2017 se planteó que los cigarrillos electrónicos eran 95% menos riesgosos o menos dañinos que el cigarrillo convencional y posteriormente han salido más publicaciones donde queda muy debatido y están casi cabeza a cabeza tanto sus riesgos y pues aquí no hablamos de beneficios, sino el menor riesgo de producir tanto cánceres, malignidad o enfermedades pulmonares crónicas. Estamos en un periodo muy corto todavía para evaluar a muy largo plazo qué puede venir de los cigarrillos electrónicos como un EPOC como tal por este uso de dispositivos, teniendo en cuenta que se han comercializado cerca de hace 7, 8 años y que su auge hasta apenas está iniciando. Entonces, como tal, tener evidencia de lo que puede producir a largo plazo va a ser todavía no muy cercano, pero ya veremos poco a poco qué nos va vislumbrando la evidencia, si va a resultar siendo algo bueno o algo malo. En este estudio, que es un ensayo como tal que se hizo pues con cigarrillos electrónicos como comparado con la terapia médica estándar, que son medicamentos que reemplazan la nicotina. Fue un estudio pues bastante bien estructurado, por decirlo así, porque le permitieron a las personas elegir entre qué querían, si querían usar medicamentos como terapias de reemplazo de nicotina, que para la población que usaron le permitían usar chicles, inhaladores y medicamentos inyectables con nicotina y a los que querían estar en el grupo de cigarrillos electrónicos le dieron su dispositivo, le dieron una cantidad de líquido para vapear con una concentración estándar para todos y empezaron a hacer como tal las comparaciones entre ambos grupos. Entonces, pues el estudio siempre fue tener una población importante, cerca de 1.900 personas, 900 personas por lo general. Algunos venían del tabaco, otros no. Y la idea de este estudio básicamente era comprobar qué tan adherentes eran las personas para dejar el cigarrillo convencional, teniendo en cuenta sus preferencias, porque cada uno podía escoger como tal en qué brazo del estudio quería estar y se evaluaban pues en términos del periodo inicial y el seguimiento que tenían ellos en el estudio. Entonces, para los síntomas respiratorios vamos a ver que en la línea de base donde todas las personas, por ejemplo, tenían tos, flema, sensación de disnea o que se les cortaba el aire, la mayoría de personas o los que estaban en el grupo del cigarrillo electrónico, pues cerca del, por ejemplo, en tos, 173 empezaron tosiendo y a la semana 52, casi la mitad ya habían dejado de toser. Ahora bien, irónicamente, en el grupo del reemplazo con pastillas y demás, las personas que habían empezado con tos no lograron disminuir ni un cuarto de lo que eran. Y en teoría, aquí la gente sí estaba inhalando sustancias y cosa que en la terapia pues con pastillas y eso no lo iban a hacer. Entonces, aquí quedaba como muy entredicho si en verdad el humo era lo que hacía daño o solamente la cantidad de nicotina la que producía la tos. Incluso igual pasaba con las personas que tienen como un tipo de esputo de expectoración en el uso de cigarrillos electrónicos, donde podemos ver que empezaron 137 y cerca de 79 siguieron con flemas, o sea, fueron más de 50 personas, comparado con las personas que tenían reemplazo con nicotina, donde solamente 18 personas seguían o persistían y solamente 18 se habían liberado de estar con expectoraciones. Entonces, este estudio, a pesar de que estuvo muy bien hecho, pues deja muy entredicho también si en verdad los cigarrillos electrónicos pueden ser superiores a lo que son los medicamentos como tal. Y irónicamente, a pesar de que se está usando humo o vapor sobre algo que no está produciendo vapor, los síntomas respiratorios mejoraban bastante. Eh, Ahora, en contraposición, en este estudio de qué impacto cardiovascular tenían los cigarrillos electrónicos, básicamente todo lo resumían en que usar cigarrillos electrónicos y exponer al pulmón a sustancias endógenas nos iba a llevar casi al mismo potencial teratogénico y aterosclerótico de usar un cigarrillo convencional. Entonces, dependiendo de la vía que se llegue a usar, ya sea
por beta-oxidación, activación del sistema nervioso simpático. Podemos producir desde arritmias, aterosclerosis, vasoespasmo, alteraciones en líneas o en procoagulantes. Todas las cascadas de coagulación se activan por distintas formas o mecanismos como tal. Y ya vamos a ver que usar cigarrillos electrónicos o usar cigarrillos convencionales tienen indiscutiblemente un efecto proinflamatorio en cualquier tipo de órgano. Y los más importantes, pues en este caso va a ser el pulmón, el corazón y los vasos. Y todo se centra en este eje, donde podemos ver que las concentraciones de nicotina y todos los daños inflamatorios, tanto en el vaso, en el hueso, en los vasos grandes, como aquí calculaban la aorta, y en el músculo esquelético, no tienen ninguna variación entre la persona que usaba el cigarrillo electrónico o usaba cigarrillos convencionales. Entonces, en el riesgo cardiovascular, en procesos inflamatorios, básicamente es lo mismo fumar cigarrillos electrónicos o seguir en el cigarrillo convencional. No sé aquí por qué se bloqueó el video, pero básicamente es la historia de un joven estadounidense que fue de los primeros casos de Bali. Entonces tenemos que Bali pues es la injuria de pulmón asociada a productos del vapeo. Esto es una enfermedad pues que se ha descrito muy poco. Como tal, los casos o los reportes de caso han sido muy esporádicos y más que todo se dieron en esta época del 2017, donde se vieron que pues había una lesión pulmonar asociado a los líquidos de vapeo o al cigarrillo electrónico. Y en el estudio, como en toda la investigación que se realizaba para esto, pues se dieron cuenta que los líquidos que estaban usando tenían una muy mala manufactura y como tal los mismos dispositivos que usaban las personas enfermas. Lograron ver que había acetato de vitamina E, que era uno de los principales agentes con los que diluían básicamente no el líquido del cigarrillo electrónico, sino con lo que hacen las diluciones para el was, que era lo que estaba hablando de la miel que usaban con cannabis. Incluso pues en los estudios y en las biopsias que usaban de pulmón se dieron cuenta que había metales pesados como tal, pero nunca se asoció como tal una fisiopatología clave en cerca pues de lo que era asociarlo al líquido propiamente dicho o al dispositivo electrónico. El EVALI pues básicamente es una enfermedad nueva, se cataloga como un diagnóstico de exclusión en un paciente que llegue con todas las características típicas de una neumonía, porque este paciente va a tener disnea, expectoración, síntomas de ahogamiento, de distrés respiratorio en general, y en algunos casos pues puede ser ya más perjudicial porque sus niveles de saturaciones empiezan a bajar muchísimo. Incluso se logra comparar muchísimo con el COVID por el proceso inflamatorio que se logra ver en estos pacientes, pero básicamente en los estudios que se han realizado, en los pocos reportes, simplemente se catalogan estos tres criterios: que sea que la persona haya usado un cigarrillo electrónico o sus derivados cerca de 90 días antes del inicio de los síntomas, que tengan infiltrados pulmonares, que acá te voy a mostrar algunas imágenes de cómo se ve, y en ausencia de otras causas como una infección, una falla cardíaca o alguna causa inmunológica o neoplástica, se puede acusar de que la persona tenga EVALI o tenga esta injuria pulmonar por el cigarrillo electrónico. Pero primero hay que pasar por todos los estudios para poder dar este diagnóstico. Básicamente, una placa de un vapeador va a ser muy similar en su proceso pues, de enfermedad a la de un COVID-19, porque lo que vamos a ver son infiltrados broncoalveolares e inflamación en todos los bronquios de forma pues regular o bilateral, no tienen ninguna predilección como se puede pasar en una infección o una neumonía que puede tener cierto componente unilateral. Y dependiendo de la composición de los líquidos, o que el líquido que se esté usando bien hecho o mal hecho, podemos ver neumonías con características lipoideas, eosinofílicas, neumonitis, en algunos casos graves podemos ver hemorragia alveolar difusa, y todo con patrón de virus merilado muy característico, como muy similar, como digo, a tener una radiografía de COVID. Incluso estos pacientes pues, se pueden sobreinfectar y ser peor el cuadro clínico, que pues va a requerir que el paciente vaya a la UCI y demás. Como le digo, es un diagnóstico de exclusión. Esto pues hay que tomar la radiografía, enfocarlo de pronto como por las vías colombianas como una neumonía pues de tipo 2 y 3,
Y en este caso, pues sí, ya vamos a mirar paraclínicos, un hemograma donde no vamos a ver ninguna elevación de leucocitos. Eventualmente podemos ver neutrófilos o linfopenias. Los marcadores inflamatorios obviamente van a estar elevados, pero pues van a descender también muy rápido porque el manejo como esto es de solamente antiinflamatorios, corticoides y en algunos casos muy graves se intenta buscar de forma patológica, por medio de una biopsia o una fibrobroncoscopia, tener un pedazo de muestra para poder ver el microscopio y detallar pues que no sea nada autoinmune y nada neoplásico. Y ya descartando todo lo demás y teniendo el antecedente que la persona haya vapeado, se puede dar el diagnóstico. El tratamiento, pues básicamente va a depender de la condición de la persona. Si tiene, pues básicamente va a necesitar oxígeno. En los casos más severos, va a requerir ventilación mecánica invasiva, o sea, toca intubar a la persona. Usar corticoides a largo plazo. Y estamos hablando de un periodo de 10 a 15 días cerca de usar corticoides a alta dosis. Y si llegase a haber un signo de infección o sobreinfección, pues se lograría usar antibióticos para contrarrestar y no permitir que el proceso inflamatorio e infeccioso perdure más. Y en casos ya muy extremos, que solamente se han detallado 10 en el mundo en lo que va el uso del cigarrillo electrónico, que se logre usar circulación extracorpórea, mientras se logra llevar como todo el proceso de limpieza y de antiinflamación del organismo. Aquí va a ser la continuación del video de cómo era la recuperación de la persona que había sufrido esto. Pero básicamente hay pues varias preguntas que se pueden desencadenar de esta parte. Si existe el vapeador pasivo, no hay evidencia. La mayoría de estudios dice que pues aunque sí se logra ver trazas de algunos materiales que se desencadenen de la combustión de los líquidos de vapeo, no logra ser una evidencia consistente y logra ser casi equiparable a lo que es el mismo medio ambiente en general en un área donde no hayan como tal eh, humo o vapor, comparado con el cigarrillo que sí va a tener como tal fumador de segunda mano o incluso de tercera. Sobre el cigarrillo electrónico del COVID, pues básicamente es la misma inflamación versus inflamación. Entonces son procesos que se suman y más que las personas que vapean o que fuman en general tienden a compartir estos dispositivos. Entonces se considera también un factor de riesgo tanto para adquirirlo como para tener un peor pronóstico en la enfermedad como tal si se llegase a adquirir. Y pues básicamente el mensaje que para mirar qué es mejor, si lo logramos ver como un dispositivo médico, si lo logramos ver como una alternativa al usar medicamentos o usar terapia, ¿qué podemos recomendar nosotros? Pues básicamente no tenemos nada, no se puede recomendar, ninguno de los médicos puede llegar a decir, empieza a fumar o a usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, porque no hay evidencia como tal. Las personas que lo han iniciado, si les va bien o les va mal, o si recaen al cigarrillo convencional, pues ha sido su decisión. Pero básicamente bajo nuestro criterio médico no podemos llegar a recomendar ninguna de estas alternativas, dado que no tenemos estudios. Básicamente queremos dar como ayudar a las personas, no fumar en las personas jóvenes más que todo, que son los que están empezando a usar estos dispositivos, pues básicamente no consumir nicotina. Incluso los dispositivos que son cero nicotina, pues también tienen otros tipos de sustancias. Hacer ejercicio y llevar una vida saludable, que básicamente pues esto nos va a permitir tener una mejor salud, alargar nuestra vida y seguramente pues estar con nuestros seres queridos por mucho más tiempo y no tener problemas pulmonares a futuro. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Cristian por la tan excelente charla realizada el día de hoy. Pues teníamos unas cuantas preguntas en el chat, sin embargo, muchas de ellas fueron respondidas ya por el doctor. Sin embargo, pues nos gustaría que nos recalque algunas de ellas. Una, pues, era si los cigarrillos electrónicos podían generar estas mismas neumonías por hipersensibilidad o síndromes de distrés respiratorio agudo. Pues básicamente no están descritos mucho, básicamente porque no tienen ningún componente inmune y más que todo se basa en antiinflamación. Y como suelen resolver también en menos de 15 días y en los casos más severos pues no logran pasar de estos 15 días el paciente, pues
no se ha logrado como detallar si puede producir un EPID o algo por hipersensibilidad, a menos que la persona tenga como tal, como toda la susceptibilidad genética y demás para desarrollarla. Vale, perfecto. Muchas gracias. Otra de las preguntas que ya como tal mencionó en su charla era de qué manera podíamos hacer una distinción radiológica entre etiologías. ¿Cómo me repites la pregunta? ¿De qué manera se podría hacer una distinción radiológica en... El patrón radiológico, como lo mostré en la presentación, es muy variado, primero porque los líquidos tienen muchas composiciones y básicamente se logra ver como un vidrio esmerilado, muy similar como digo con COVID, que es una radiografía totalmente inespecífica y va a ser muy difícil porque incluso en grandes cantidades de falla o que la neumonía y todo este proceso produzca una falla cardíaca, va a tener tanto signos radiológicos de falla, de neumonía y de inflamación. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta, como pues de esto ya lo hablé en el tratamiento. Sin embargo, preguntan si este síndrome de distrés respiratorio agudo causado por los cigarrillos electrónicos puede responder al manejo inmunomodulador, igual que otras etiologías que sí generan este síndrome. Sí, básicamente pues inmunomoduladores fuertes como los que se puede usar en algo reumatológico y demás, con todos los UMAPs que existen, pues no hay evidencia como tal, pero a corticoides el pronóstico es muy bueno a los 15 días y ya posterior a esto es rehabilitación pulmonar. En la mayoría de las personas que han sobrevivido, porque solamente cerca del 2% han fallecido de los, no sé, 1000 casos que pueden haber, le ha ido muy bien con corticoides y suspendiendo como tal pues la sustancia y haciendo terapia y oxígeno hasta que logre mejorar su capacidad pulmonar y logre quitar como todo este proceso inflamatorio. Perfecto, doctor, muchas gracias. Les recordamos al auditorio que si tienen alguna otra pregunta, pueden realizarla en el chat. De lo contrario, pues agradecemos al doctor Cristian por su tiempo prestado el día de hoy. Vale, Laura, gracias a ti y a todos los asistentes a esta charla. Nos estaremos viendo, creo que el jueves. Listo, perfecto. Parece ser que no hay más preguntas por parte del auditorio y agradecemos su asistencia el día de hoy y nos veremos próximamente. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.